Buenos días, mis queridos estudiantes de primer grado. Hoy vamos a trabajar la actividad personaje de Pancho Fierro en el área de arte y cultura. Seguimos en nuestra semana 35. En esta actividad conocerás algunas obras del pintor Pancho Fierro, quien a través de ellas retrató las formas de vida de las personas de la Lima antigua, cuando las costumbres españolas se mezclaban con las criollas, las andinas y las africanas. Gracias a estas pinturas podrás imaginar cómo se vivía en una época histórica del Perú, en la que por fin ya no era colonia española. Entonces, bienvenidos a esta clase tan interesante el día de hoy. Vamos a conocer cuál es nuestra meta para el día de hoy. Representar personajes de los inicios de la época republicana a través de figuras articuladas de papel. Muy bien, observa esta imagen y conversa con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué ves? ¿Qué te llama la atención en esta obra? Mira, observa. Mira, esa pintura también es de Pancho Fierro. Cuadrilla de negros festejando el 28 de julio de 1821. Esta es una acuarela que se encuentra en la Pinacoteca Nacional de Ignacio Merino. Entonces, puedes observar acá cómo esta cuadrilla de negros festejaba el 28 de julio la proclamación de la independencia, ¿no? Porque esa es la fecha en la que se da. Esta es una acuarela de este famoso pintor peruano Pancho Fierro. En esta acuarela el pintor retrató a un grupo de afrodescendientes que festejaba la proclamación de la independencia el 28 de julio de 1821. Se observan banderas, instrumentos, mucho color y personajes vestidos a la usanza de esa época. Ahí tenemos al pintor Pancho Fierro. Descripción de la obra. Pancho Fierro, bueno, ahí ven que nació en 1807 y falleció en 1879. Fue un pintor limeño que retrató la vida cotidiana en Lima cuando el Perú dejaba de ser colonia española e iniciaba su etapa republicana. Reflejó la gran diversidad de la sociedad limeña mediante la representación de las personas en diferentes contextos, como mercados, calles, fiestas y actividades religiosas. Gracias a su obra, hoy podemos conocer cómo en dicha época las costumbres españolas se mezclaban con las criollas, las andinas y las africanas. En sus acuarelas también expresó personajes peculiares como las tapadas, los cocineros, los vendedores ambulantes y los extranjeros, de los cuales varios han ido desapareciendo con el tiempo, pero otros han perdurado hasta la Lima de hoy. Qué interesante la obra de Pancho Fierro, ¿verdad? Cómo describe a través de sus pinturas todo lo que se vivía en aquella época, cuando ya habíamos dejado de ser colonia de España. Muy bien, ahora ya conoces un poco más sobre las peruanas y los peruanos que vivían en la época en que se declaró la independencia. Observa estas acuarelas de Pancho Fierro que te proponemos a continuación y luego elige el personaje que prefieres y represéntalo como un personaje articulado. Para ello primero dibujarás al personaje elegido, recortarás su figura y finalmente unirás sus partes, a fin de que tenga movimiento y pueda cambiar de postura. Las partes del cuerpo que podrás articular serán la cabeza, los brazos y las piernas. Entonces, lo primero que vas a hacer es observar algunos personajes de este famoso pintor Pancho Fierro. Ahí ya puedes observar, mira, ya ves a una mujer, en la espalda está cargando a su bebé, es una mujer afrodescendiente. Mira, observa que lleva en la cabeza y el hombre que va a su encuentro lleva un plato. Esta obra se llama La Almuercera, también es una acuarela. Se encuentra en la Pinacoteca Nacional Ignacio Merino. Entonces puedes observar acá a la almuercera. Vamos a ver qué otro personaje nos presentan el día de hoy. Miren, ahí tenemos otros dos personajes. Son dos vendedores. El velero y tienes el mantequero. Esta también es una acuarela y también se encuentra en la Pinacoteca Nacional Ignacio Merino. Entonces, mira, ya vas viendo acá personajes de aquella Lima de esos tiempos. Tienes a la almuercera, tienes al mantequero y tienes al velero, que eran vendedores ambulantes. Pero al hablar de ambulantes eran que iban moviéndose de un lugar a otro, por eso se llama ambular, que iban de un lugar a otro, no estaban perennes en un solo sitio, iban caminando ofreciendo sus productos. Acá tenemos otros personajes que ya anteriormente les había mencionado y que ustedes pudieron observar. Acá podemos observar la representación de una señora que va a una misa con una señora mayor
y una criada. Entonces son 3 personajes de aquella época, ¿no? Y miren el tipo de vestimenta que utilizaban en aquellos tiempos. Ya pueden observar y ver qué personajes pueden elegir ustedes para realizar lo que es su figura que va a ser articulable, ¿verdad? Porque ya más adelante se les va a ir explicando cómo la van a realizar, pero lo primero que debes saber es con qué personaje vas a trabajar. Muy bien. Planifica. Prepárate para crear un personaje articulado del personaje de la acuarela que más te haya gustado. Escribe el nombre del personaje elegido, por ejemplo, la almuercera. Ahí tenemos el personaje de Pancho Fierro que se llama la almuercera. La almuercera es un personaje de aquella época que dice que solía llevar la comida, el almuerzo para los trabajadores del campo. ¿Quién es? ¿Qué detalle llaman tu atención? A ver, ya sabes que es la almuercera. ¿Qué detalle llaman tu atención? Por ejemplo, ¿qué ves? En la espalda lleva un bebé, en la cabeza lleva una canasta, ¿verdad? Y en la mano lleva otra canasta. Entonces, hay algunos detalles que llaman la atención, que qué difícil poder ir con un bebé, llevar una canasta en la mano y otra en la cabeza. ¿Qué hace? ¿Qué colores podemos reconocer en su ropa? Bueno, está llevando alimentos, por eso el nombre de la almuercera. ¿Qué colores podemos reconocer en su ropa? Puedes destacar ahí el color verde en su vestido, ¿verdad? Es el color que destaca y esta mujer de afrodescendiente está llevando los alimentos para algún familiar quizás o trabajadores de algún lugar del campo. Si pudiera hablar, ¿qué diría? ¿Qué estuviera diciendo? De repente llegó el almuerzo, vengan todos a almorzar. Probablemente, ¿no? ¿O tú qué piensas? De repente tú tienes otra idea acerca de eso. Muy bien, entonces continuamos. Prepara tus materiales y organiza el espacio donde trabajarás. Observa qué tipo de materiales se van a utilizar para realizar tu trabajo. Ves tijeras, colores, lápices. Ahí ves unos chinches mariposa y también ves una soguilla. Entonces, si no puedes conseguir broches mariposa o chinches mariposa, puedes usar soguilla, hilo grueso u otro material similar para unir las partes de la figura del personaje. Recuerda que se te ha sugerido la almuercera, pero tú de repente puedes hacer al que vendía velas, el velero, al mantequero. Puedes hacer de repente también a las mujeres de aquella época con su vestido de la tapada. Entonces tú puedes seleccionar otro personaje, solamente una sugerencia que te están dando. Explora. Haz un boceto del personaje elegido. Dibújalo a partir de sus características. Dibuja los elementos que aparecen en la acuarela. Por ejemplo, en la obra La almuercera, el personaje lleva una canasta y un bebé. Una vez que tengas la idea de cómo elaborar tu personaje, observa el ejemplo de la plantilla y úsala como referencia. Presta atención a cada parte del cuerpo, la cabeza, el cuello y cabeza, el tronco y los brazos. Son 2 partes y las piernas también son 2 partes. Observa ahí el dibujo que se te está mostrando. Colorea la figura de tu personaje. Toma como referencia la obra que has observado y elegido. ¿Qué colores usarás para su ropa, su piel, sus accesorios? Realiza pruebas de color. Por ejemplo, si tomaras como referencia a la almuercera, tú ves el color de su piel es oscura. Es una mujer afrodescendiente. Entonces, y para sus accesorios también. Recuerda su ropa, su vestido, ¿qué color lo tenía ella? Lo tenía verde, ¿verdad? ¿Qué accesorios tiene? Tiene canastas, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, todos esos detalles tú puedes ir haciéndolo. Observa, mira, ahí ya están coloreando la figura. Observa cómo estaba al inicio y ya se está pintando de verde lo que es parte del vestido, la parte de arriba. Entonces ya te están dando algunas ideas de cómo elaborar tu personaje. Ha llegado el momento de hacer tu personaje articulado. Termina de colorear la figura y ultima detalles. Recorta las partes del cuerpo. Ahí puedes observar en la muestra, ya se están recortando las partes del cuerpo luego de haberlas coloreado. Pide a un adulto que te ayude a perforar con un lápiz los puntos de las articulaciones. Une las partes con los broches, mariposa u otro material que cumpla la misma función como hilo grueso, pabilo o limpia tipo, si es que no lo tienes. Prueba el movimiento de las articulaciones y verifica que tu personaje articulado cambie de postura.
Una vez que tengas listo tu personaje, anímate a escoger otros personajes y hacerles diferentes trajes y accesorios. Si esta actividad te ha gustado, puedes elaborar tus personajes en un fondo de color, con una escena completa y colocar en globos de texto algunas palabras o frases que caractericen a dichos personajes. Recuerda que el día de hoy has visto al mantequero, viste al velero, a la almuercera. También pudiste observar también a las señoras de aquella época con su traje de la tapada. Entonces tú puedes seleccionar cualquiera de ellos o de repente buscar otros personajes que son muchos los que caracterizan la pintura de Pancho Fierro. Evalúa y comparte. Comparte tu trabajo con algún familiar que viva contigo en casa y cuéntale la historia que imaginaste y las características del personaje articulado. Este personaje que has creado, pregúntale a qué artistas conoce que hayan representado a las personas de tu comunidad o región, ya sea del pasado o de la actualidad. Entonces, tú puedes preguntar, de repente tu familiar sabe otros personajes, conoce otros personajes y eso también te puede ayudar de repente para que los puedas representar. Recuerda que los personajes pueden ser del pasado o de la actualidad. Bien, entonces, estamos llegando al final de nuestra actividad. Te vas a autoevaluar, responde las siguientes preguntas y guarda tu respuesta en tu portafolio, así como todo lo anotado durante el proceso de esta actividad. Ahí tenemos la tabla con las preguntas y las respuestas. ¿Qué aprendí al realizar esta actividad? ¿Qué aprendiste? Aprendiste acerca de las pinturas de Pancho Fierro y cómo realizar un muñeco o un personaje articulado. ¿Has tenido alguna dificultad? ¿Cuál? Eso lo vas a escribir tú. Si tuviste alguna dificultad, ¿cómo la superaste? ¿Por qué elegiste este personaje? ¿Qué te gustó de ella o de él? ¿En qué te hacen pensar estos personajes? Entonces esa respuesta la vas a ir tú colocando al costado de la tabla. Muy bien, felicitaciones por el trabajo que has realizado el día de hoy y hemos aprendido mucho. Miren que este famoso pintor peruano Pancho Fierro, considerado uno de los pintores más famosos de aquella época, y miren que todos sus personajes son de aquella época, ¿no? De la usanza, de cómo en aquel tiempo se comportaban después de que se proclamó la independencia del Perú. Todos son personajes muy característicos, ¿verdad? Muy interesante las acuarelas de Pancho Fierro. Es momento de despedirnos. Estamos llegando al final de nuestra actividad del día de hoy. Ya tienes trabajo por realizar, entonces es momento de manos a la obra, ponerte a trabajar. Recuerda que si necesitas ayuda se lo puedes pedir a un familiar. Felicitaciones por el trabajo que has realizado. Nos estamos viendo el día de mañana.